Reto Piñón Cremallera. Nuestro equipo está conformado por Omar, Luis, Lorenzo, Aarón, Ernesto y su servidora Andrea del grupo 16. Los conceptos básicos relacionados con el reto son el piñón, la cremallera, el movimiento angular lineal, vector y funciones matemáticas. El sistema piñón y cremallera está en un automóvil. Es un sistema de dirección compuesto por múltiples piezas que se encargan de transformar el movimiento angular en lineal. El siguiente video es del armado y el funcionamiento del prototipo. Estos son los datos teóricos obtenidos del modelo, los cuales calculamos mediante fórmulas físicas. Y estos son los datos experimentales obtenidos del modelo. Como se puede ver en las tablas, no hay mucha diferencia entre el teórico y el experimental. Sin embargo, en los primeros 5 grados de giro del volante, no se mueve la cremallera debido a la diferencia de tamaño de los dientes del piñón con el espacio entre los dientes de la cremallera, y esto se le conoce como incertidumbre. El análisis del funcionamiento del mecanismo construido en nuestro modelo, el volante y el piñón están conectados directamente, por lo tanto podemos girar el volante y esto produce un giro del piñón y el desplazamiento lineal de la cremallera para un lado u otro. De esta manera, el desplazamiento de la cremallera hace que se muevan los brazos del sistema y esto produce un giro de las supuestas llantas. Algunas fórmulas y ecuaciones fundamentales que utilizaremos para este problema serán las de ecuación de posición con sus respectivas derivadas de velocidad y aceleración, la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, la suma de fuerzas, fórmulas básicas de velocidad, fórmulas básicas de aceleración y algunas otras fuerzas involucradas como las zonas fuerzas del motor, las fuerzas de posición del aire. Para calcular la posición del auto en X y Y con velocidad constante, simplemente despejamos el desplazamiento en la fórmula de velocidad es igual a desplazamiento de tiempo y descomponemos en sus respectivos vectores como se muestra en la imagen, donde el X corresponde al seno del ángulo por velocidad y en Y coseno del ángulo por la velocidad. Ahora para calcular la posición, pero ahora con una aceleración constante, hacemos lo mismo solo que tomamos en cuenta que el desplazamiento en X va a ser la velocidad en su componente por un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para el cálculo de la velocidad de aceleración utilizamos lo siguiente. Fórmula de velocidad igual a incremento de en x sobre incremento en tiempo. Fórmula de aceleración es igual a incremento en v sobre incremento en tiempo. De la misma forma, para obtener su magnitud, utilizamos la fórmula de raíz cuadrada de velocidad en x y aceleración en x respectivamente, más aceleración en v y velocidad en y respectivamente al cuadrado. Para calcular la aceleración, a partir de las fuerzas involucradas, necesitamos tomar en cuenta las siguientes variables: la fuerza del motor, la fuerza de oposición del aire con su respectivo coeficiente y la fórmula de suma de fuerzas, de tal forma que obtenemos respectivamente en x y en y, suma de fuerzas es igual a la fuerza del motor en x menos la fuerza de oposición del aire en x, que es igual a masa por aceleración en x. De la misma manera, aplicamos la misma fórmula en y. Bueno, aquí en el programa de MATLAB, pues tenemos este programa que nos va a calcular la posición, velocidad y aceleración de un auto con velocidad constante y giro del volante constante. Entonces lo corremos, proporcionamos los datos, grados de giro 20, velocidad 15. Aquí los datos los puede introducir el usuario, los que quiera. Y aquí tenemos las diferentes gráficas. Esta es la de aceleración, contratiempo. Como podemos, la aceleración en X y Y va cambiando constantemente porque se genera una gráfica de un círculo, porque tiene la misma velocidad y el mismo grado de giro del volante. Vemos que la velocidad siempre es la misma, la velocidad como vector unitario, pero las componentes en X y Y sí cambian. Ahora, en este segundo programa, vamos a ver lo mismo, pero con una aceleración aplicada y cómo influyen las fuerzas en esta aceleración. Entonces, volvemos a correr el programa, introducimos los datos, los grados de giro, la velocidad y una aceleración pequeña de 2 metros sobre segundo. Como podemos ver, las fuerzas y la aceleración va cambiando respecto al tiempo. Aquí, como se ve en esta gráfica, la posición va cambiando. Ya no es un círculo porque ahora es la aceleración hace que cada vez sea más velocidad y se vaya alargando lo que viene siendo la gráfica. Luego vemos que la velocidad, el vector unitario, que es el amarillo, va subiendo también, porque pues como ya dije, hay aplicada una aceleración.
Y aquí vemos cómo la aceleración en X va cambiando, en X y Y va cambiando respecto al tiempo. Ahora veremos cómo afecta las fuerzas. Entonces introducimos aquí los caballos de fuerza, un coeficiente que investigamos y una masa aproximada de un vehículo. Y vemos cómo la aceleración va disminuyendo drásticamente debido a las fuerzas del aire. Mi nombre es Lorenzo y mi reflexión del proyecto es que antes del reto yo siempre me había preguntado cómo funcionaba la dirección de los autos, pero nunca lo había investigado. Gracias a esta clase aprendí su funcionamiento y las formas matemáticas y físicas en las que se analiza un modelo de piñón cremallera. Con este proyecto me pude dar una idea más clara de lo que se tratan las carreras de ingenierías de información y transformación, y gracias a esto sé que voy por el camino correcto. Bueno, mi reflexión es que en esta actividad me llamó mucho la atención debido a que tiene mucha relación en diferentes áreas a desempeñar, además de que me gustó mucho la idea del diseño 3D en un prototipo y todo eso, y también que engloba muchas áreas de la ingeniería que a lo mejor en un futuro puedo explorar. Y pues a mí que voy relacionado a la mecánica, me gustó aprender algo sobre el piñón cremallera. En este reto, aprendí a analizar desde las perspectivas de la física, las matemáticas y la computación cómo funciona un mecanismo muy usado en la actualidad. También me di cuenta de que un mismo fenómeno puede resolverse más eficazmente con una visión global. Con esto me refiero a que se involucren conocimientos y métodos de diferentes áreas de las ciencias. A lo largo de estas 4 semanas pude aprender muchas cosas, entre ellas del área de mi carrera que es mecánica, así como pude analizar el problema y decidir dar una solución. Algo que me llamó la atención es que todos los conceptos de las diferentes materias se relacionan entre sí, por ejemplo física, MATLAB, entre otros. Gracias a este reto pude familiarizarme con el programa MATLAB que nos ayudó a modelar las propiedades físicas de nuestro proyecto, lo cual encontré muy interesante, aunque también difícil y complejo, logrando analizar más conceptos importantes de la física, matemática y programación que hemos puesto en práctica estas 4 semanas. Durante el desarrollo tanto del modelo como de los cálculos correspondientes, logré analizar y describir el funcionamiento del sistema piñón-cremallera. De la misma forma, observé cómo diferentes variables, incluidas las del mismo mecanismo, influyen directamente en el movimiento del vehículo. Esto fue posible gracias a las observaciones, ecuaciones y gráficas que logramos formular tanto físicamente como en programación.